Esta es la segunda parte del tutorial de generación procedural de edificios modulares en Unreal Engine 5.7. Si no vieron la primera parte, les dejé el link en la descripción. Bien, vamos a agregar varios elementos en la planta base. Para eso vamos a venir acá a la parte de arriba, que era justamente lo de la planta base, y vamos a ver, este creo que es el de las paredes que tienen las ventanas. Bien, si yo quisiera agregar puertas, por ejemplo, puedo venir dentro del mismo spawner y agregarle otra entrada de mesh y, por ejemplo, acá agregar, voy a elegir acá la puerta que descargué y la agregaría ahí. Con lo cual puedo tener distintas cantidades, ¿no? Yo acá, a través del peso, puedo poner cuál va a tener más presencia, ¿no? Si pongo 2, 3, 4, cuanto más valor tenga, voy a tener más presencia de una o más presencia de la otra, ¿no? Pero es bastante aleatorio y randómico y a lo mejor yo quiero tener un control un poco más fino de eso. Quiero, no sé, que cada dos espacios haya una puerta o que haya una puerta pero esté en un espacio en particular. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo de otra manera. Acá vamos a eliminar esta entrada y vamos a generar otro spawner. Vamos a copiar esto, lo duplicamos. A este voy a reemplazar la que tiene por la puerta que tenía seleccionada. Vamos a desconectar esta y esta la vamos a poner abajo, vamos a poner arriba la puerta porque acá vamos a agregar un filtro. Vamos a conectar esto acá y vamos a poner dentro del filtro a la puerta y por fuera del filtro vamos a dejar las ventanas. Bien, entonces acá supongamos que vamos a poner igual, vamos a comparar por el index del elemento y vamos a poner un número constante para hacer pruebas y vamos a decir que sea un entero. Bien, entonces si yo pongo 0 y comparo con el index 0, con el index, solamente en el elemento 0 me va a agregar una puerta. Si yo pongo 1, me la va a poner en el que le sigue, 2, 3, el 3 está de este lado, y así sucesivamente. El tema es cómo hago si yo quiero que cada dos espacios haya una puerta o cada tres y poder ir determinando cuántas veces se va repitiendo y cada cuántos espacios. Entonces para eso lo que vamos a hacer, vamos a agregar un módulo matemático que se llama módulo. Este módulo lo que hace es divide números enteros y lo que da como salida es el resto de esa división. Conectemos esto acá y vamos a poner que la entrada sea el index y a la salida le vamos a llamar esto índice repetición. Bien, entonces el index dividido 1, por ejemplo, si venimos acá e inspeccionamos, vamos a poner acá para tener todos los valores, tenemos que el index es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 13, pues son 14 puertas entre el 0 y el 13. Y acá me genero una nueva variable que acabamos de generar acá, que es el índice repetición. Si divido todos los números por 1, el resto es 0. Si divido por 2, por ejemplo, todos los números pares dividido 2, el resto es 0. Todos los números impares dividido 2, el resto va a ser 1. Lo mismo que si divido por 3, voy a tener el resto, que es lo que me da esta operación matemática, solamente me da el resto a la salida. Tengo 0, 1, 2. Si divido por 3. Si divido por 4, me va a aparecer 0, 1, 2 y 3, ¿no? Siempre, si divido por 4, el resto máximo que puedo llegar a tener es de 3. Y así sucesivamente. Entonces, acá lo que le voy a decir es que en lugar del index tome esta nueva variable que acabamos de generar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, que sea igual a 0, si allá acá divido por 2, voy a tener que la respuesta es 0 de forma intercalada. Los números pares, las caras pares van a tener una puerta y las otras van a tener una ventana, ¿no? Lo mismo si divido por 3, por 4, por 5. Pero este valor
En lugar de ajustarlo a mano, vamos a usar una variable, que es una de las unas que creamos al principio, que le dije que le íbamos a usar más adelante, que es esta, repetición puerta. Entonces, copio el nombre, vengo acá y voy a poner get actor property y le voy a cambiar el nombre por repetición puerta y lo voy a conectar acá. Entonces lo voy a estar, si vamos al blueprint, ahí está en 0. Por default quedó en 0. Repetición puertas, lo puedo poner en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Acá, para que esto no esté de forma fija, vamos a ponerle, vamos a usar el mismo parámetro. Y lo que vamos a hacer, como el resto, si divido por cualquier número el resto máximo va a ser siempre 1 menos que el número por el que dividimos, vamos a restarle al valor, vamos a restarle 1 y vamos a conectarlo acá. Pero acá le vamos a poner un nombre, acá esto va a comparar el índice de repetición, a esta variable vamos a ponerle otro nombre. Vamos a poner algo parecido, rep índice, simplemente para que compare las dos variables. Y acá le vamos a poner en el threshold attribute, vamos a ponerle ese otro nombre de variables. Entonces va a comparar una con la otra. El resto que me sale esta operación matemática lo va a comparar con uno menos del valor que dividimos, ¿no? Obviamente, ahora por ejemplo está dividido 6, obviamente que el resto máximo puede ser 5. De esta manera, por ejemplo, si pongo 0 serían todas ventanas, si pongo 1 serían todas puertas, si pongo 2 serían intercaladas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a partir de ahí ya es una sola, solamente estoy cambiando la posición. Ahora vamos a agregar otros elementos a la base. Acá les dije que faltaba una guarda y faltan algunos otros elementos para que coincida la altura y demás. Si vamos a la referencia en Quixel, tenemos bueno, esta guarda que agregamos arriba, que después vamos a tener que agregar el techo y este es el último piso. Como es el último piso, el anteúltimo viene con estas arcadas que ya las vamos a ir configurando. Este es el techo y tenemos, esta es la guarda que agregamos en el cuarto piso, que es la que figura como último piso. Después tenemos en la parte de abajo, les había dicho que esta parte que faltaba íbamos a agregar una guarda, que es esta, que es la moldura del primer piso. Después la puerta es mucho más alta, entonces lo que lleva la planta baja, el primer piso, es toda esta moldura que dice Foundation Kit. En la parte de abajo, que tenemos las esquinas también, incluso la columna lleva este pilar por debajo, este pedazo de columna más gruesa por debajo, para llegar a la altura total de la puerta, ¿no? Entonces vamos a ir construyendo eso. Para eso vamos a buscar justamente, antes de la moldura, vamos a buscar las bases. Tenemos esta base para el pilar, entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar el pilar, voy a duplicar esto, y acá voy a reemplazar el mesh por este mesh que recién seleccioné. Lo voy a poner acá. Acá voy a ponerle un transform para offsetear la altura, ¿no? De esta forma, acá puedo decirle que vaya más abajo. No es suficiente, menos 500. Es demasiado. Menos 200. Menos 150. Bien, ahí más o menos puede andar. Vamos a tener que subir todo un poquito más. Después a las paredes le vamos a poner esto. Entonces en paredes copio esto. Le reemplazo el mesh. Perdón, esto era en la puerta. Esto que hace en la pared. La puerta tiene que ir mucho más abajo. Vamos a copiar este transform. Vamos a ponerlo por delante.
Ahí está bien. Vamos a agregar lo mismo al pilar. Vamos a reemplazar la mesh. Este es el que corresponde al pilar. Bien, ahí tenemos toda la base. Hay que ajustar la altura todavía. Y falta la guarda de arriba. Estas posiciones conviene directamente conectarla directa a la salida. Así si agrego acá un offset no me va a modificar la pieza a continuación. Acá esto, el offset va a ser hacia el otro lado, en lugar de hacia abajo va a ser hacia arriba, tal vez 100. Ahí está bien, 100 quedó bien. Entonces este offset se lo voy a copiar al resto. Estas son las esquinas, así que voy a conectar esto, así el offset de la parte de arriba no modifica la parte de abajo. Bien, o sea, le estoy agregando a la posición de la columna, a la base le estoy restando 150 y a la parte de arriba de la columna le estoy subiendo en 100. ¿No? Lo mismo voy a hacer acá con el pilar. Voy a conectarlo directamente a la salida del pilar y acá a este le voy a agregar el offset. Entonces ahí tenemos todas las piezas de la planta baja más la puerta. Falta la guarda esta para llegar a la misma altura de este pilar y después vamos a mover todos más hacia arriba. Podemos hacerlo ahora primero. Tenemos entonces acá viene todo lo que es la planta baja con esto, con esto que son para alternar las puertas que generamos recién. Y acá tenemos un offset para el resto, para lo que salía después de este filtro. Se acuerda que preguntaba cuál es el 0, todo lo que es planta baja viene por acá y todo lo que viene a partir de ahí viene por acá. Entonces acá le vamos a tener que poner un poquito más, tal vez 300. Ahí en 300 quedó bien. Bien, y acá tengo el espacio justamente para la guarda esa. Bien, entonces vamos a agregar esto acá. Acá tenemos, estos son los pilares de abajo. Este es el pilar de arriba. A partir de acá vamos a agregar el pedazo de guarda. Vamos a copiar estos dos y conectarlos sí, a continuación porque va a sumar en altura. Entonces acá voy a reemplazar este asset por el de la guarda, que es esta moldura Trim Kit Building del primer piso. Entonces seleccionando esto voy a reemplazar ahí el offset 400 tal vez. 400 es perfecto. Bien. Entonces ahora con este offset que ya sé que funciona, voy a hacer lo mismo en los otros. Estas son las paredes con las ventanas. Entonces conecto esto acá y acá reemplazo el mesh que corresponde a la guarda de la ventana y el mismo va a ir arriba de la puerta. Este vamos a tener que ajustar un poco más, tal vez 650. Bien. Entonces ya nos quedó toda la planta baja. Vamos a seleccionar todo, vamos a poner la tecla C para comentario y acá le vamos a poner de nombre piso 0 o planta baja. Bien. Tenemos todas las piezas con sus offset correspondientes para esto. Y si vamos al blueprint y modificamos el parámetro de cantidad de puertas, vemos que quedan perfectamente ubicadas cada una de las mesh. Antes de continuar con el resto de las paredes, vamos a solucionar el tema de la posición de los puntos del PSG. Cuando movemos el blueprint, vemos que el edificio se mantiene en el mismo lugar. Para eso lo que tenemos que hacer acá, después de la creación de la grilla de los puntos y antes del primer filtro, es agregar un getActorData para saber la posición del actor, ¿no? En este caso el blueprint. Acá en modo vamos a agregar simples puntos simples, single point, y vamos a agregarle un copy point. Esto lo vamos a poner al target para que copie los puntos del actor. Entonces ahora copia la posición de los puntos según la ubicación del blueprint.
Acá en las imágenes de referencias de Quixel vemos el edificio y cuáles son las diferentes partes. Acá lo tengo más grande para que se pueda ver mejor. Tenemos la base, esta que agregamos, el tamaño de la puerta, que es la base más la ventana y arriba la guarda. Tenemos la columna con la parte de abajo de la columna y tenemos un tipo de pared y ventana para el piso, para el primer piso, o sea, después de planta baja el primer piso. Después en el piso de arriba tenemos estas ventanas que vienen con una arcada redondeada o en punta. Y el último piso tenemos este tipo de ventana, ¿no? La guarda y el techo. Lo que vamos a hacer es, cuando el edificio tiene solamente 2 de altura, o sea, tiene toda la primera parte, a continuación va a tener la guarda, esta moldura y el techo. Cuando tenga un piso más vamos a agregar esta ventana que es la del último piso. Si tiene 2 pisos más vamos a agregar estas que vienen con estas arcadas, estas molduras. Y después, a partir de ahí, todos los pisos subsiguientes vamos a agregar este tipo de pisos. Como podemos ver, no miden lo mismo. Este es bastante menos que este y este es bastante más grande. Entonces vamos a tener que hacer un sistema de filtros con offset para ver, según cuántos pisos tenga el edificio, ver cuánto offsetea hacia arriba. Entonces vamos a empezar a filtrar de arriba hacia abajo. Acá habíamos filtrado por el último piso, que comparamos si el piso tomando la altura -1 era igual al piso, entonces esto me daba que era el último piso. Esto vamos a poner lo que era la guarda del último piso o la moldura. Vamos a ponerle moldura último piso. Y acá vamos a seguir filtrando con el mismo sistema. Entonces vamos a copiar estos dos y lo que vamos a hacer es la salida de este filtro lo vamos a poner acá y este vamos a restarle uno más. Entonces, a la salida de esta, acá pregunté si era el último piso, acá la salida es si es el anteúltimo. Lo que no entra en este filtro lo vamos a poner acá para el resto de los pisos anteriores y vamos a copiar esto y vamos a agregarlos acá. Yo acá le voy a cambiar las mallas. Bien, ahí le cambié ya las mallas, ya tengo las mallas del piso 4, o sea, son mallas distintas y se lo conecto acá a la salida del filtro. Ahora, como podemos ver, ese piso es diferente al resto de abajo. Entonces, el último piso va a ser este. Vamos a ponerle acá, último piso, porque el de arriba de todo en realidad es la moldura del último piso, o sea, pero este es el piso con ventanas. Y ahora vamos a hacerlo de vuelta para el piso que viene con las arcadas. Entonces, vamos a volver a duplicar esto. Lo ponemos acá. Esta salida le vuelvo a restar uno más y lo que viene a la salida de esto lo vamos a poner acá y esta la vamos a poner acá a la salida. Entonces, resté uno para la guarda, resté otro más para las ventanas estas. Ahora vamos a restar un tercero para las que vienen con arcadas. Para hacer más rápido, acá ya tengo unos spawners con las mallas correspondientes. Entonces tengo acá la esquina, tengo el pilar y acá vienen dos tipos diferentes de ventanas. ¿Se acuerdan que les había mostrado que hay unas que son con la parte de arriba de la moldura en punta y otra que es curva? Para eso vamos a usar el mismo sistema que habíamos generado acá. Vamos a copiar esto que generamos para las puertas. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a conectar esto para los dos tipos diferentes de ventanas. Pero esta vez, en lugar de usar el mismo parámetro que es repetición puertas, como habíamos generado otro más, ¿se acuerdan que dije que lo íbamos a usar más adelante? Vamos a usar repetición ventana para usar otra variable diferente. Entonces acá vamos a poner repetición ventana y de esa forma, con ese nuevo parámetro que ahora está en 0, si pongo una van a ser todas en punta, 0 van a ser así, 2, 3, 4, 5 y vamos a ir pudiendo variar la alternación. Me voy a poner en 2, así son intercaladas. Bien, ahora ya tenemos los distintos pisos en cada una de las plantas según corresponde. Ahora, el tema es el alto y este offset que les venía hablando. Si pongo 2 pisos, está bien, se ve la planta baja y la guarda que después va a tener el techo arriba. Si pongo 3, está bien, el último piso, la guarda y la parte de abajo. Pero si pongo 4, al ser más alto este piso, ya se empieza a superponer sobre esto, ¿no? A partir de ahí, el piso quinto, que sería el módulo entero con todas las partes que tiene,
se sigue solapando, el 6 y después todos los de abajo van bien, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber qué pasa entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y a partir del quinto ya estaría todo bien. Entonces tenemos que hacer un sistema de offset para determinar cuántos y saber cuántos pisos tiene para saber cuánto se tiene que offsetear. Para eso lo que vamos a hacer es, primero necesitamos a la hora de filtrar tener la información de la altura, porque acá preguntamos el número del piso, pero no cuántos pisos tiene. Y según cuántos pisos tienes es según lo que va a ser. Entonces, primero vamos a agregar acá un copy attribute. Voy a usar este, lo voy a copiar acá. Y acá lo que voy a agregar, que lo tengo por acá cerca, la altura, el alto. Lo voy a agregar acá y se lo voy a copiar, se lo voy a agregar. Acá lo que tengo que poner es el alto. El atributo que voy a copiar de entrada es el alto y a la salida va a tener el alto también. Entonces acá ahora también tenemos la información del alto. Si venimos acá e inspeccionamos vemos que el alto dice 5. O sea, nos marca qué altura tiene el edificio. Bien, entonces vamos a hacer un poco de espacio, vamos a subir todo lo que es planta baja y acá vamos a empezar a filtrar, ¿no? A partir de este filtro. Yo acá ya tengo un set de filtros para hacer un poco más rápido. Ya están todos conectados con el filtro. Ya están todos conectados con... Acá vamos a conectar esto. En este filtro recuerdan que preguntábamos solamente si era piso 0. El piso 0 no va a modificar independientemente de la cantidad de pisos que tenga el edificio. O sea, el 0 va a ser toda la planta baja. Pero para el resto de los pisos que no son la planta baja, vamos a preguntar con este filtro que tengo configurado en el operador igual y en el target attribute pregunto por el alto y pregunto si está en tildado el constante, está en tipo doble y el valor está en 2. Entonces pregunto, ¿el edificio tiene 2 pisos? Si tiene 2 pisos voy a pasar por este offset. Si no tiene 2 pisos va a pasar por este de acá. Va a preguntar en el siguiente, ¿tiene 3 pisos? Y lo mismo. En este va a preguntar si tiene 4 pisos y en este si tiene 5 pisos. Si tiene más de 5 pisos ya se va a mantener exactamente igual. Entonces vamos a conectar todo esto, lo vamos a correr. Y le vamos a conectar este transform, lo vamos a sacar, vamos a dejarnos el último offset que habíamos generado y vamos a conectar los dos a esta salida. Entonces ahora con esos valores de offset, con estos transform vamos a poder ir ajustando según las características del edificio. Bueno, después de varias pruebas y ajustes les muestro cómo llegué a configurarlo todo y a calibrarlo. Empecé con el piso, ahora tienen todos los transforms, tienen deshabilitados para ir mostrándole paso por paso. Entonces empecé por el altura del edificio, lo puse en 5, que es el edificio completo con todas las partes que tiene, y a partir de eso se van a mantener igual, ¿no? Porque el último filtro pregunta si es mayor o igual a 5, si el alto es mayor o igual a 5. Entonces en el último offset, que es en el piso 5, le puse un más 400 hacia arriba porque estaban demasiado pegados para que tengan espacio para que entre cada una de las partes. El piso de abajo, que es el que se va a repetir más veces, lo ajusté, le puse un menos 100. El anteúltimo piso le puse un menos 100 también. Al último piso le puse un más 50, pues estaba muy pegado hacia abajo para que se despegue más arriba. Y a la moldura le tuve que poner un más 100. De esta forma, con estos 400 que desplegué, fui acomodando con el offset individual de cada una de las plantas para que entraran todas las partes correctamente. A partir de ahí, si seguimos viendo los pisos 6, 7, 8, se desplegan lo más bien. Entonces, vamos para atrás, vamos al piso 4. Entonces ahora vamos a ajustar el siguiente offset, que es en este filtro, pregunta si el alto es igual a 4. Entonces acá tengo otro offset que le puse otros 400 hacia arriba, que era igual que este, para solamente estas dos plantas para que entren correctamente. Después fui al piso 3, lo mismo con este offset. Esta vez fue 220 porque solamente tenía una planta y que es una planta bastante más baja. Después fui al 2 y ahí
solamente offseté 180 para la moldura. De esta forma ahora queda bien en el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en adelante. Para el techo me bajé estos dos modelos de Quixel. Este es uno y este es el otro. Los tengo acá. El problema es que este, que es el que corresponde a este edificio, en realidad la pieza que corresponde al pilar es demasiado ancha. Entonces lo que hice es dupliqué esta pieza y la medí con la otra, la seleccioné con el Modeling Tool, elegí el Plane Cut y recorté a 90 grados a la misma distancia que medía el otro. No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, pero es para que lo vean, porque la pieza original que viene en ese modelo es demasiado ancha. Volviendo al PCG, agarré la moldura del último piso, dupliqué todos los nodos y lo conecté en el mismo lugar. Reemplacé los assets, la esquina por la parte triangular de la punta, el nuevo pilar por el pilar de la moldura y la parte más grande por esta que tiene la ventana. Bien, vamos a cerrar el modo de Modeling Tool y lo primero que vemos es que hay que rotarla. Este transform primero vamos a resetearlo, que tiene algo ahí de offset, y vamos a copiarlo y vamos a pegarlo primero en la esquina. Lo primero que tenemos que hacer es rotarlo 90 grados en Z. Vamos a subirlo un poco más para arriba. Tal vez un poquito más. 255. Y vamos a ponerlo un poco más para afuera. Y en el otro eje también. Bien. Ahora, como es muy grande la esquina y ocupa mucho más que las otras las piezas, antes teníamos la esquina, la pared y un pilar, y este ocupa prácticamente toda la esquina más una pared y un pilar más. Vamos a hacer que llegue hasta acá, si acá entra otra ventana. Entonces vamos a escalarlo. Vamos a escalarlo en el eje X e Y. Punto 75, punto 75, punto 75 y punto 75. Pero vamos a quitarle esto para que la escala no sea uniforme y mantenga la altura, porque si no perdemos también altura. Yo quiero nada más que esté más acotado ahí. Y vamos a poner transform también en las otras partes. Vamos a resetearle la rotación porque no necesitamos para el pilar. Y vamos a ponerlo a la ventana que se ve un poco más claro. Va a ser más fácil visualizar. Bien. La ventana en X e Y vamos a resetearla. Vamos a ponerla más adelante, tal vez 85, 86. Y esta tenemos que escalarla solo en un eje porque está quedando demasiado angosta. Eso solo en el eje de largo para que coincida con donde termina la esquina. Bien, entonces este quedó bien. Así que vamos a copiar los valores de transform. Acá va 1, 1, 0, 0, 0 y 0. Acá creo que era 80 y algo, 86 tal vez. Bien, ahí quedaron todas alineadas perfectamente. Pero el problema es que en las esquinas, los puntos correspondientes a la esquina está bien, pero el de esta ventana y este pilar habría que eliminarlos porque se están superponiendo con la esquina. Lo que vamos a hacer es vamos a generar, acá vamos a generarle un bounding modifier a la esquina para que pueda después restar los volúmenes y eliminar estas de acá. Entonces para eso vamos a ponerlo en traslación y vamos a ponerle para el otro lado menos 400, menos 400, a ver, menos 400, está bien, y vamos a ponerle algo de altura
así también, por si no hace contacto, y vamos a poner 200 para arriba, más o menos ahí. Eso es bastante, podría ser un poquito más larga para que llegue hasta acá, para que elimine este módulo de ventana que está acá. Vamos a generar un bounding también de la ventana, también en traslación. Vamos a verla, visualizarla. Está un poco desfasado, los puntos tendrían que coincidir con la ventana. Vamos a moverlos, vamos a hacerlos que abren este eje. Ahí están bastante más centrados sobre la ventana. Entonces vamos ahora a generar un difference y vamos a conectar en el source, vamos a conectar el bounding de la ventana y en la diferencia vamos a conectar el bounding bound de la esquina. Desconecto esto, lo pongo acá a la salida. Sigue sin eliminarlo, aunque están superpuestos. Vamos a, en lugar de mínimo, vamos a ponerle binario. Ahí me eliminó la esquina. Bien. Y creo que falta eliminar el pilar. Vamos a agregar un bounding para el pilar también. Esto vamos a acomodarlo acá un poco más abajo. Vamos a generar acá el bounding. Vamos a ocultar estos. Hay que moverlos un poquito tal vez. Vamos a ponerlos también en traslación. Ahí está haciendo contacto. Tendría que eliminarlo. Vamos a poner otro difference. Y conectamos el source. Y la diferencia la conectamos de vuelta a la esquina. Vamos a ocultar estos. Y ya quedó perfecto. Hay que reacomodar un poco la posición de las mallas. En 70 también. 70 en el eje Y quedan bien. Perfecto. Bien. Entonces ahí quedó el techo bien alineado. Y si vemos en alto, vamos a probarlo. Segundo piso, perfecto. Tercero, cuarto, quinto. Y si es más ancho, de dos en dos, queda bien. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Ahora lo que tenemos que generar es este agujero. Vamos a generar un parche para este agujero que se vaya escalando automáticamente mientras se va agrandando el tamaño del edificio. Para generar el parche del techo vamos a ir al Modeling Tool, vamos a ir a la parte de creación y vamos a elegir un rectángulo. Vamos a elegir que sea de 500 por 500 y le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a apretar Control V para ver dónde lo tenemos guardado. Y este lo vamos a copiar a nuestra carpeta. PSG lo vamos a mover. Y acá lo vamos a renombrar, le vamos a poner techo edificio. Volvemos al PSG. Ahora lo que vamos a necesitar es, por un lado, la salida del filtro cuando se generaron los puntos. Después que generó el número de pisos con el index, vamos a generar acá un valor. Add name router. Vamos a ponerle de nombre puntos del piso. Y vamos a generar otro valor también acá entre el largo de la pared. Vamos a sumárselo al largo del pilar para tener el tamaño de la celda, ¿no? A esto le vamos a también ponerle un nombre. Vamos a llamarlo bloque size. Y de acá vamos a copiar el largo, el ancho y el alto. Vamos a ir más acá. Vamos a pegar y vamos a generar la siguiente lógica. Por un lado, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes para filtrar. Para saber cuál es el último piso, vamos a poner subtract. Vamos al alto restarle 1. Agregarle un filtro. Y acá vamos a llamar a los puntos del piso que acabamos de generar. Y a esta variable le vamos a llamar último piso. Y acá vamos a preguntar si el piso
es igual al último piso. Vamos a sacarle el espacio para que queden iguales. Ahí está. Esto lo vamos a llevar a un transform. Y por otro lado, con el ancho y el largo, vamos a multiplicarlo por el tamaño de la celda, ¿no? Que le pusimos bloque size. Entonces, tenemos el tamaño de la celda multiplicado por la cantidad de veces que se repite en largo y en ancho. A eso le tenemos que restar lo que mida la esquina del techo. Vamos a crear una constante, después la vamos a ir ajustando a ver cuánto tiene que medir, pero vamos a ponerle 450 de tamaño. Y esto lo vamos a dividir por las 500 unidades que mide el plano que generamos. Y con estos dos vamos a generar un vector regular de 3. Y vamos a poner vamos a ponerle 1 en el eje Z para que tenga un valor, pero no nos importa mucho. Entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. El tamaño del bloque, que es la pared más el pilar, multiplicado por la cantidad de veces que se va a repetir en largo y en ancho, menos lo que mide las esquinas, dividido por las 500 unidades que tiene el plano que generamos, me va a dar un valor en X y en Y, que va a ser justamente por cuánto voy a escalar ese plano. Por eso acá lo conecto en escala máxima y mínima, no en el offset como veníamos haciendo antes. Importante destildar la escala uniforme para que pueda escalar tanto en largo como en ancho de forma independiente. Vamos a agregar un spawner, static mesh spawner, y vamos a agregarle una entrada de mesh, el plano que tenemos seleccionado, que es el que acabamos de crear. Lo conectamos. Y ahí ya tenemos el plano. Primero vamos a ir a un edificio de dos plantas nada más. Después vamos a tener que offsetear también como hicimos antes para los distintos pisos. Acá en este transform tendríamos que subirlo un poco. Tal vez un poco más. Un poco más. Ahí está bastante bien. Y ahora con lo que sobra de los costados es esta constante que generamos, que lo tendríamos que ir ajustando de acá hasta que se adapte exactamente a cuánto mide. Ahora si chequeamos están los ejes invertidos. Ahora sí, hasta de 2×2, que es pequeño. 3, 4. Escala perfectamente. Tenemos que ver el tema del offset para los distintos pisos. Acá ya tengo el offset creado. Paso a mostrar lo que hice. Primero le tuve que agregar, como hicimos antes, el alto en copy attribute. Le tuve que agregar un copy attribute y ponerle que el input es el alto, que es esto, que tengo acá la variable de alto de vuelta, y se lo agrego también a la salida. Entonces acá, estos filtros va a preguntar de vuelta por el alto, va a preguntar si es igual al alto, si el alto es 2, si el alto es 3, si el alto es 4 o si el alto es mayor o igual a 5, ¿no? Recuerden que el último siempre es mayor o igual a 5. Y a la salida le puse, al principio, al primero no le puse nada, por eso estaba bien seteado, porque lo habíamos ajustado desde este transform
con estos 650 en el eje Z. Acá para el tercer piso le tuve que poner un offset de 40 hacia arriba. En el cuarto piso le puse un 215 hacia arriba. Y a partir del quinto piso le puse un 220 hacia arriba. Entonces, si vemos ahora, la altura sigue perfectamente a la superficie del techo. Ahora lo que tenemos que hacer es un material que mantenga el tileado de la escala independientemente del tamaño del edificio. Para el material del techo, descargué este material Painting Roof de Quixel para el techo verde, y para el otro techo elegí este Metal Roofing Sheet. Vamos a generar un material M-techo edificio. Vamos a traer un Object Texture. Vamos a conectar un Aligner Texture, World Aligner Texture. Vamos a traer un World Position, Absolute World Position. Vamos a conectar el XYZ a la posición de vector 3 y vamos a conectarlo al Base Color. Acá voy a llamar a las texturas del material que descargué de Quixel. Vamos a agregar los otros mapas, el de normales y el de Ambient Occlusion, Roughness y Metallic, que son máscaras. Este lo vamos a tener que poner como máscara, ya lo detectó automáticamente. Vamos a duplicar esto para las otras texturas. Esta máscara, como es ORM, o sea Ambient Occlusion, Roughness y Metallic, vamos a dividirla en 3 con un Breakflow 3. Entonces el R es el Ambient Occlusion, el G es el Roughness y el B es el Metallic. Conectamos el World Position a los 3 y generamos un parámetro para el tileo. Lo ponemos por default en 100 para tilear las texturas. También el color, como no es exactamente igual al techo, vamos a poner unos parámetros para ajustarlo. Vamos a agregar un Multiply, un Desaturate. Acá vamos a multiplicar por un color, convertir en parámetro. Vamos a ponerle Tint de nombre, que sea blanco por default. Y acá vamos a crear un parámetro que se llama desaturación. Entonces tengo el tileado, la desaturación y el tinte. Vamos a guardar. Vamos a crear una instancia. Y se la vamos a asignar al plano del techo. Ahora ajustamos la instancia. El tileo lo vamos a poner en 500. Ahí está bien. El tinte lo vamos a poner más verdoso. Por ahí tal vez. Vamos a subirle un poco más valor para que esté un poquito más claro. Recuerden que igual le pusimos un desaturation para que no clipee. Ahí creo que está bastante bien. Y el tileado ahora responde al World Position, entonces no importa en cuántas veces lo tileemos, va a mantener el mismo tamaño de tileado. Para generar los vidrios, creé un plano de la misma forma que hicimos para el parche del techo. En Modeling Tools vamos a crear rectángulo y vamos a crear un rectángulo de 150 por 250. Yo ya lo tengo guardado, si no le dan a aceptar. Esto lo saqué de las medidas porque me fijé más o menos cuánto medía una ventana. Y con 150 de ancho vamos a estar bien.
la ventana más grande, que es la de planta baja, y con 250 más o menos era una buena medida. Igual lo podemos escalar desde el Transform Point. Le puse un material de vidrio, el Glass Material, que es uno que viene en los presets de Unreal, y simplemente le ajusté un poco el color, se lo puse un poco más oscuro, y la opacity la dejé en .05. Ahora, si volvemos al PSG, le agregué en cada lugar donde había una ventana, por ejemplo, acá tenemos las ventanas de planta baja, a esta misma salida le conecté un Transform Point y a continuación un Static Mesh Spawner con el plano del vidrio que acabé de generar. Y antes un Transform Point con el que ajusté el ángulo, lo tuve que girar 90 grados en el eje X y en el eje Y para que coincidan con el tamaño de la ventana, y lo tuve que ajustar en profundidad, en alto y en largo, ¿no? Si esto lo dejo acá, está muy por adelante el vidrio, o sea, el vidrio está ahí, y fui ajustando menos 25 hasta que quede bien. Que incluso viéndolo de cerca se vea que llega al borde del mesh. Eso mismo lo repliqué también donde iba la puerta, a continuación de la puerta. Acá está la puerta, entonces generé este Transform Point y le agregué este vidrio. Y copié esto mismo, el Transform y el Static Mesh con el plano del vidrio en el resto de las ventanas. Entonces acá agregué estos vidrios a la misma salida para la ventana del resto de los pisos. Incluso le agregué vidrios en las ventanitas del techo, las cuales también las tuve que escalar en X e Y porque si no quedaban más grandes. De esta forma quedaron todas las ventanas con los vidrios colocados en todas las caras. Para generar variación en las mesh de las bases, usé el otro método que le había mostrado, que es en el spawner de las bases, agregarle más entradas de mesh. Acá le agregué el otro módulo que viene con una ventana, acá este que viene con este cuadrado, y jugamos con la cantidad de peso. Entonces si acá le pongo 3, ese va a tener más presencia que el resto. Y podemos ir generando alternaciones. Además le agregué otro vidrio más para las mesh que vienen con ventanas. Y le puse un transform para ajustar nuevamente la posición. Y nos quedó completamente terminado. En este tutorial de 2 partes hemos visto cómo generar edificios procedurales, ajustar la altura filtrando por cantidad de pisos cuando las mallas de los pisos tienen diferentes tamaños, a generar un techo con el parche de arriba que se escala automáticamente con el tamaño del edificio, también cómo agregarle algunos accesorios como los vidrios y cómo randomizar algunas partes como las puertas y algunas ventanas. Bueno, espero que les haya servido el tutorial. Y si tienen alguna duda, déjenme la pregunta en comentarios y se la responderé. Y si les gustó el video, déjenme un like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.